Va a abrir su Biblia, por favor, en el capítulo 6 de Mateo. Venimos mirando cada detalle de esa oración del Padre Nuestro. Y hoy vamos a meditar en la parte de venga tu reino. Capítulo 6, el verso 10. Dice el texto: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos entender, hermanos, en esta mañana que esta oración fue dada bajo un contexto judío. Jesús estaba rodeado de judíos que ya tenían muy claro, históricamente hablando, del advenimiento del reino de Dios. Y en las profecías antiguotestamentarias encontramos varias referencias de una promesa en donde Dios, como Rey, Señor y Soberano, gobernará la tierra y a todos los hombres. Recuerden que en Génesis 3, a causa del pecado, Adán cedió ese principado y el pecado entró y permeó toda la dimensión humana. Pero en las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento hay una restauración del reino. Solamente voy a dar citas y voy a leer algunas para avanzar. En el capítulo 49 de Génesis, la profecía de Jacob acerca de sus hijos, verso 8, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Está hablando de Judá, de la tribu de Judá, de donde vendría el Mesías. Ahí se está mostrando una profecía mesiánica. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y escucha el verso 10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silob, y a él se congregarán los pueblos. ¿De quién está hablando ahí? Del Mesías. Hay una promesa: no será quitado el cetro de Judá, del Mesías prometido, de la tribu de Judá. En Isaías capítulo 2 se habla de una profecía también del reinado universal del Mesías. Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, es decir, futuro, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Está hablando del reinado mesiánico. En el capítulo 89 de los Salmos, Dios hace un pacto con David y le promete que su reino, su descendiente, tendrá un reinado estable, un reino eterno. Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Está hablando Dios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. ¿Qué no mentirá a David? Que su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en su cielo. Está hablando del reinado mesiánico. En Zacarías capítulo 14, allí en los últimos libros proféticos, Zacarías 14, hay también en el verso 9 una promesa en donde Dios reinará sobre todo. Dice el versículo 9: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. En aquel día será Jehová rey sobre toda la tierra. Así que los judíos y los discípulos que están escuchando esa oración, al oír que deben pedir venga tu reino,
están trayendo a su memoria cada uno de estos pasajes del Antiguo Testamento. Eso hizo que las últimas palabras que ellos intercambiaran con el Señor en el libro de los Hechos girara en torno a una pregunta, el versículo 6 de Hechos 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel? Porque ellos estaban bajo un imperio romano. Y ellos, al hacer memoria de el reino en el Antiguo Testamento, entonces están preguntando: ¿cuándo se va a establecer el reino? ¿Cuándo se va a establecer el reino? Y el Señor les responde frente a una pregunta escatológica. El Señor les responde con una respuesta evangelística. Verso 7. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, a ustedes no les concierne saber el tiempo exacto en que el reino de Dios va a gobernar. Ustedes dedíquense a predicar y a ser testigos hasta lo último de la tierra, que eso del gobierno y el reino de Dios es potestativo del Padre. Ustedes prediquen. Creo que es un mensaje para aquellos que viven mirando videos, libros, señales, que qué pasó con Rusia, que qué pasó con Irán, que ahora el ataque de Estados Unidos, que la guerra en Ucrania. Es verdad que esos son señales y son principios de dolores, pero la labor nuestra no es poner nuestra mirada ahí. La labor nuestra es ser ¿qué? Testigos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablen de la resurrección, hablen de Cristo. Esa es la labor de la iglesia. Recordemos que desde Génesis 3 en adelante, los hombres siempre han querido rechazar el reino de Dios en sus vidas. Siempre. ¿Por qué? Porque el pecado original tuvo que ver con una rebelión. La palabra pecado significa rebelión. Es rebelarse en contra de una autoridad, de una soberanía. Y a partir de ese momento del pecado, trae rebelión y hace que el hombre busque su autonomía, su independencia de su creador. Él pueda tomar sus propias decisiones. Es más, ponerse al mismo nivel de Dios, que fue el gran engaño que Satanás colocó en el corazón de esa primera pareja. Serán como Dios, lo cual es totalmente falso, un engaño. Pero fue el mismo espíritu que hizo que Satanás allí en el cielo, cuando participaba de la adoración y la alabanza como un querubín protector, su corazón se llenó de lo mismo. Y él dijo: subiré al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Un atentado contra la soberanía de Dios. A partir de ese momento, el pecado trae en el corazón del hombre una rebelión contra la autoridad de Dios, contra la soberanía de Dios. Algunos pasajes muestran cómo el hombre siempre ha querido desechar el dominio y el reinado de Dios sobre su vida. Primera de Samuel 8:4 al verso 8. Israel está bajo un gobierno de jueces, miran a los pueblos vecinos, quieren tener un rey como los demás pueblos, llaman a Samuel, le dicen: habla con Dios, nosotros también queremos rey. Y Dios le responde al profeta, verso 4 del capítulo 8 de Primera de Samuel: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. No quieren que yo reine sobre ellos, que yo sea su rey, que yo salga delante de ellos en la batalla, que los guarde, que los libre. No quieren eso. Pero eso es un sentimiento, un espíritu que siempre está en el hombre. David, en el Salmo 2, que fue el salmo que leímos al inicio de esta reunión, capítulo 2 del libro de los Salmos, muestra a través de este salmo mesiánico el rechazo de la humanidad al reinado del Mesías en la vida del hombre.
Esto empieza con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, banalidades? Y el verso 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. Cuando dice su ungido, es su rey. La palabra ungido tiene que ver con el reinado. Algunas veces se refiere al profeta o al sacerdote, pero en este texto tiene que ver con el rey. Se rebelarán contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que nos gobierne, no queremos. Pero ¿cuál será la reacción del Señor? Verso 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y escuche la palabra, el decreto de Dios el Padre: pero yo he puesto mi rey. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿De quién se está refiriendo aquí el Salmo? Acerca de Cristo. Yo he puesto mi rey delante de vosotros. Y ahora le dice en el verso 8: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Algunos han utilizado mal este texto. Muchas iglesias en espacios evangelísticos y misioneros donde se izan banderas y dicen que todas las naciones son para nosotros, y eso no tiene nada que ver con esto. Al único que Dios le prometió las naciones fue a Cristo, al Mesías. Pídeme y te daré por herencia ¿qué? Las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Él es el que finalmente gobierna absolutamente sobre todo. Pero note usted aquí el espíritu de rebelión de los pueblos. No queremos, rompamos sus ligaduras, echémoslo de nosotros, no queremos que nos gobierne. Jesús contó una parábola, Lucas capítulo 19, hablando precisamente de su ministerio, y a través de una parábola le muestra a los judíos, capítulo 19, el verso 12 de Lucas, a través de una parábola les muestra cómo Él va a gobernar, pero también muestra el desprecio del pueblo frente a su gobierno, su reinado. Verso 12, dice el verso 12: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros, no queremos. ¿A quién cree usted que se refiere ahí? A Cristo. Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí está hablando el pueblo judío: no queremos que éste gobierne sobre nosotros. Hermanos, hoy el cristianismo moderno no quiere que Jesús sea el rey de sus vidas. Tristemente, no me estoy refiriendo al mundo incrédulo, no, me refiero al cristianismo moderno. Le están vendiendo a la gente un cristianismo sin un señorío. Están vendiendo a Cristo no como rey, sino como un ayudante, un colaborador, o quizás como un amigo. El cristianismo moderno ha invertido el orden bíblico y está buscando más la intimidad de la amistad con Dios, sin primero doblar la rodilla ante la autoridad del Rey y Señor. Jesús es tu amigo, ven a Él. ¿Qué necesitas? Se quieren los beneficios de su compañía sin aceptar las demandas innegociables de su señorío. Ven cómo estás, ven, no importa. Sí importa. Si usted lee Isaías capítulo 1,
Antes de decirle Dios al pueblo, venid luego y estemos a cuentas, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lea el contexto de Isaías 1:18 y se dará cuenta que antes de Dios negociar con alguien y sentarse a negociar, primero le dice: arrepiéntase, límpiense las manos, dejen de pecar, socorran a la viuda, al huérfano. No traigan más vana ofrenda, arrepiéntase, y cuando se arrepientan, vengan y siéntense conmigo. Y si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero hay condiciones, y las condiciones no las pone el hombre, las condiciones las pone Dios. Las condiciones no las pone la criatura, las pone el Creador. Las condiciones no las pone el siervo, las pone el Señor. Se quieren beneficios, o se quieren los beneficios de su compañía sin aceptar las demandas innegociables de su señorío. Entonces hagámonos una pregunta en esta mañana: ¿por qué la imagen del Jesús como amigo es tan dominante en nuestra cultura? ¿Por qué la imagen del Jesús como amigo es tan vendible, tan comercial, tan aceptable, tan dominante en nuestra cultura? Porque eso alimenta, porque eso revela la esencia de nuestra naturaleza caída. Por eso esa imagen del Jesús amigo es tan aceptada y tan eminentemente reconocida y dominante. ¿Por qué? Porque eso está mostrando y revelando la esencia de nuestra naturaleza caída. Amamos nuestra autonomía y odiamos la sumisión. Pensemos bien en esta mañana. Un amigo te da consejos, ¿verdad? Pero un rey te da mandamientos. Por eso a la gente no le gusta a Jesús como Señor y Rey. Lo quieren más como un amigo. Y esos mandamientos son innegociables. Un amigo te acompaña en tu camino. Un rey es el camino y te exige que abandones tu camino. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Un amigo valida tus sentimientos. Un rey establece la verdad absoluta sin importar cómo te sientas al respecto. ¿Usted se imagina que Dios se moviera por nuestros sentimientos, o cómo se siente usted o cómo me siento yo? Sería un caos. Un amigo no tiene autoridad inherente sobre tu vida. Escúchame bien esto. Un amigo no tiene autoridad inherente sobre tu vida, pero un rey reclama la propiedad total sobre cada área de tu existencia: tu tiempo, tu dinero, tus relaciones, tu existencia, tus ambiciones, tus sueños. Todo es de él. Un amigo no te puede hacer eso. ¿Qué tal que un amigo te imponga a ti cosas, ideas? El corazón humano desde el jardín del Edén quiere ser su propio rey. La esencia del pecado de Adán fue el deseo de ser como Dios, de definir por sí mismo el bien y el mal, y por eso nos sentimos tan cómodos, tan bien con un Jesús amigo y no con un Jesús Rey y Señor. Entonces Jesús es tu amigo. Ábrele la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Yo soy el anfitrión y él es el visitante. Mire dónde han puesto a Dios, por favor. Hoy el cristianismo moderno te invita a que le digas a Jesús: abre tu corazón, como si tú fueras el anfitrión y él fuera el invitado. Y cuando la realidad bíblica es que Él te ordena a ti que te rindas y salgas de tu trono, te bajes de tu trono. Quiero decirle en esta mañana que para cualquier persona que piense que Dios es simplemente un invitado, tiene una fe totalmente distorsionada. Una fe que no comienza con la sumisión a la autoridad de Cristo es una fe falsa. No puedes aceptarlo como Salvador mientras lo rechaces como Rey y Señor. Repito, no puedes aceptarlo como Salvador sin antes no someterte ¿a qué? A su soberanía. Hasta que no te sometas, no hay nada. El mensaje apostólico, hermanos, en el primer siglo siempre presentará a Cristo como Rey, Señor y soberano.
siempre. El primer mensaje que se predicó allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, el verso 36, Pedro dijo estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero tienen que arrepentirse, porque a ese Cristo Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro no estaba diciendo: Jesús es tu amigo, ábrele la puerta de tu corazón. Nada que ver. Pero eso alimenta la naturaleza caída del ser humano, y por eso ese mensaje es vendible, y por eso hoy hay iglesias, entre comillas, que están abarrotadas de gente que quieren tener a Jesús como amigo, pero viven de cualquier manera, pero no hacen la voluntad ni se han sometido a la soberanía de Él y de su palabra. Pablo le dijo a los filipenses, capítulo 12, el verso 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Punto. No más. ¿Cuál es el nombre que le fue dado a Él, que es sobre todo nombre? Para que en el nombre del Señor, porque es que antes ellos decían: César es el Señor, y cuando el cristianismo irrumpe en medio del imperio romano, entonces ahora hay un grupo de gente humilde que dice: no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y empieza el choque entre esos reinos y el imperio romano con los cristianos, y son tirados a la arena, son comidos por animales, por leones, pero mientras están en la arena están diciendo: al que nos salvó y nos lavó de nuestros pecados, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, la honra, el honor y todo el imperio. Y allí morían en la arena, mientras los animales los despedazaban con sus fauces, pero ellos se mantenían firmes diciendo: Jesucristo es el Señor. Así que, hermanos, el Padre Nuestro es una oración de reino. Venga tu reino. Esto es para los súbditos. Oído, esto es para los súbditos del reino. Esto no es para cualquiera. Esta oración es para los hijos. Padre Nuestro. Esto no lo puede decir cualquiera. Esto lo dicen los nacidos de nuevo, a quienes se les ha dado el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cualquiera no puede orar estas palabras. Estas palabras son para aquellos que nos hemos sometido a la soberanía de Dios, y podemos decir hoy: venga tu reino, venga tu reino. Ahora, ¿cómo se ingresa a ese reino? Tiene que haber un traslado. Porque usted, antes de conocer a ese rey, pertenece a otro reino. Váyase a Colosenses 1:13. Mire lo que va a pasar aquí. Lea del verso 12. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, nos trasladaron. Y yo hago una pregunta en esta mañana: ¿los traslados son traumáticos, sí o no? Cada que usted se traslada genera cambios, choques. Pero lo que hicieron con nosotros fue trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. El Señor ha hecho un milagro en nuestras vidas. Ahora hacemos parte de otro reino. Hemos ingresado al reino, y lo hemos hecho a través del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 muestra claramente esa
conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Jesús hablando con un rabino especialista en la ley, un maestro de Israel, que lo único que tenía era religión en su cabeza y costumbres y tradiciones, pero que del nuevo nacimiento no sabía nada. El Señor le habló y le mostró la forma, la manera en que podía entrar en el reino de Dios. Dice el capítulo 3, verso 3, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese traslado se genera, se produce a través del nuevo nacimiento, a través del efecto de la palabra en la vida del hombre. Usted es renacido, usted nace de nuevo por el efecto de la palabra. Dios engendra por el oído a sus hijos a través de la palabra. La palabra cambia, la palabra transforma, regenera. La palabra nos da nueva vida y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz mediante el efecto de la palabra de Dios. Ahora, el reino de Dios se recibe entonces mediante el nuevo nacimiento. Y ahora lo que viene para ese nuevo creyente, para ese nuevo nacido, es que somete todos sus derechos, somete todos sus propósitos, somete todos sus sueños, todo, absolutamente todo, al rey de ese reino. Los verdaderos hijos del reino han abandonado todo, absolutamente todo, para seguir el reino de Dios. Váyase a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, Jesús contó dos parábolas hablando del reino. Entonces, ¿qué pasa con alguien que es trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Qué pasa con alguien que nace de nuevo y entra en el reino de Dios? Mateo 13, 44 al 46. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ese es el reino de Dios. Así actúan las personas cuando encuentran el evangelio, cuando encuentran el reino de Dios. Hermano, todo se queda pequeño, todo se queda insignificante, todo se convierte en vano, una bagatela, frente a la grandeza, el poder, la exuberancia, la soberanía del reino de Dios. Aquí en estos textos hay dos parábolas interesantes que nos muestran o nos presentan la salvación como algo escondido para la mayoría de personas. Algo escondido, algo que está oculto para la gran mayoría de las personas. Pero cuando esas personas encuentran ese tesoro, cuando esas personas se dan cuenta del evangelio, de la grandeza, de la riqueza que hay en el evangelio, entonces dice la escritura que van y venden todo lo que tienen, es decir, no se apegan a nada. Y no estoy diciendo con esto que usted tiene que vender sus propiedades para traerlas a una iglesia, como muchos han tergiversado este texto también y manipulado esto para apoderarse de los bienes de mucha gente. No estamos hablando de eso. Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado a conocer. Cuando alguien encuentra este tesoro valioso, entonces las personas que se les ha revelado el evangelio están deseosas de renunciar a todo lo que tienen para poseerlo. Están ansiosas de conocer más.
Y no están viendo el evangelio como una limitación, no están viendo el reino de Dios como algo que tienen tristemente que dejar la vida anterior para ahora recibir el reino de Dios. No, gozosos van a recibir ese gran tesoro de gran precio. Y dice el verso 44, y habiéndolo hallado, dice, gozoso por ello. Oído cristianos que viven tristes, diciendo, no, yo tuve que dejar esto, tuve que dejar las fiestas, tuve que dejar a muchos amigos, tuve que dejar esto y esto para irme a la iglesia. Lástima. Yo no veo aquí a un creyente lamentándose o melancólico por lo que tuvo que decir. Yo veo todo lo contrario, gozoso. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, compra aquel tesoro, gozoso. Le pregunto, ¿cómo estaba usted recién convertido? El gozo que tenía en los primeros días de convertido, cuando usted conoció el evangelio. Usted le hablaba hasta la sombra, ¿cierto? Le quería hablar a todo el mundo del evangelio. Hermano, hay una oración en la casa de Julano, vamos. Hermano, hay un estudio bíblico, camine. Ahí quiere evangelizar a alguien, vamos. ¿Por qué? Porque usted tenía fresco el gozo del valor de este gran tesoro. Estaba usted ahí con su gozo ardiendo en su corazón. Hermanos, cuando una persona encuentra esta perla, este tesoro, dice Mateo capítulo 4, el verso 19 al verso 20, que cuando Jesús pasó por la playa, encontró a unos pescadores que estaban pescando y les hizo una invitación para que hicieran parte de ese reino. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice el texto, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le seguían, al instante. Miraron la barca, quizás el instrumento de trabajo que los había acompañado por largo tiempo. Miraron a sus familiares que quedaron allí en la playa, su padre, sus familiares, sus otros amigos. Pero ellos no empezaron a hacer un trueque con Dios, sino que dijeron al instante, dejando todo, le seguían y se fueron con el Señor. Mateo capítulo 9, el verso 9, dice la Biblia que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Cuántas palabras tiene ese mensaje, ese sermón que Jesús le predicó a Mateo? ¿Cuántas palabras tiene? Sígueme. Y dice que se levantó, dejó el banco de los tributos y se fue. Inmediatamente entró con él en su casa, llamó a sus compañeros publicanos, hizo una reunión, predicó y le anunció a Cristo, a ellos que estaban, y se convirtió en un seguidor de Cristo. Encontró la perla de gran precio, un mensaje, un sermón de una palabra: sígueme. Mi amigo, ¿cuánto te han predicado a ti y por cuánto tiempo? ¿Cuántas cosas han tenido que mostrarte, esgrimirte y convencerte para que sigas al Señor? Y todavía sigues diciendo, no, todavía yo no estoy convencido. ¿Sabes por qué no estás convencido? Porque no has visto la perla de gran precio. Porque no has visto el gran tesoro que hay en el Evangelio. Por eso, porque simplemente estás viendo el Evangelio como algo restrictivo o como algo de que vas a perder. En San Juan capítulo 4, el verso 28, ya muestra una mujer que la Biblia llama la mujer samaritana. Y después de que habló con Jesús y Jesús la confrontó en el capítulo 4 y le dice, ve y llama a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque el que tienes ahora no es tu marido. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y dice el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será esta la perla de gran precio que yo estaba buscando? Y al instante fue salva.
llevó a Jesús, a los samaritanos, y dice que Jesús se quedó varios días allí con ellos. Encontraron la perla de gran precio, encontraron el gran tesoro. Cuando Dios le revela a alguien el evangelio, abre su corazón, le abre los ojos del entendimiento, hermanos, todo se queda corto frente a la grandeza del evangelio. Acompáñame a Filipenses 3, el verso 4. Pablo hace una descripción de lo que él tenía antes. ¿Qué tenía Pablo? Mire todos los pergaminos, reconocimientos, honores que Pablo tenía. Dice el verso 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la ley, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. En otras palabras, soy un judío top 10. Estoy aspirando a ser parte de el Sanedrín tranquilamente. Fui formado a los pies de Gamaliel. Tengo todos los pergaminos. Pero ¿sabe qué tenía Pablo? Religión, tradición. Versículo 8, lea conmigo. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué cosa? Ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando usted encuentra realmente a Cristo, cuando usted ve la grandeza de Cristo, el valor de Cristo, la hermosura de Cristo, créame en esta hora que absolutamente nada servirá de freno o de obstáculo para que usted haga y reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús, mi Señor. No dice mi amigo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Cuando alguien entiende el evangelio, entiende a Cristo, hermanos, está dispuesto a dejar absolutamente todo para seguir a Cristo. Pablo entendió esa realidad espiritual y dice el verso 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso hace a alguien que encuentra el tesoro de gran precio. Conclusión en esta mañana: el propósito final del reino de Dios es la sujeción absoluta en todo y de todo a la voluntad soberana de Dios. Eso es: venga a nosotros tu reino. Es el sometimiento absoluto de todo y de todos a la voluntad soberana de Dios. Pablo lo muestra finalmente a los corintios. Váyase allá, 1 Corintios 15. En el versículo 23 ya muestra finalmente la visión del reino. Verso 23: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino ¿a quién? Al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Escuche bien, esto es importante para nosotros. Cuando haya suprimido todo lo que tú consideres tuyo, tiene que ser ¿qué? Suprimido. Y cuando sea suprimida toda autoridad, y no quede sino la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores gobernando sobre nosotros,
y sea suprimida toda potencia, verso 25, porque es preciso que Él reine. Escuche bien, esa debiera ser nuestra oración. Es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, que será destruido de la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de ¿qué? De sus pies. ¿Se parece al Dios que están predicando hoy muchos? Que está girando en torno al humano, al ser, al bienestar humano, a lo que tú quieras, a lo que tú pidas. ¿Será esto contraproducente a lo que estamos leyendo en esta mañana? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas que han sido sujetas debajo de Él, claramente exceptúa a aquel que le sujetó todas las cosas. Todo con un propósito. Lea conmigo el verso 28 y terminemos esta reflexión, este mensaje hoy, proclamando el señorío de Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. Aquí no puede haber absolutamente nada levantado por encima. Todo será que sometido bajo la autoridad de Él. Por eso tu oración, y cuando entres a orar, tú no puedes entrar pensando que tú y que todas las cosas giran alrededor de ti. Nada gira alrededor tuyo. Todo gira alrededor de Cristo, porque todo fue sujetado, todo fue puesto debajo de sus pies, porque a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, porque toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua debe confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la actitud con la que yo debo de entrar y arrodillarme y postrarme y decirle: venga tu reino. Tus oraciones, tus peticiones, tus súplicas, todo debe girar bajo ese espíritu. Padre, tú estás en el cielo y yo estoy en la tierra. Padre, yo quiero santificar tu nombre y quiero que venga tu reino a mi vida. Dejo a un lado todo, absolutamente todo, todo dominio, toda autoridad, todo lo que yo pueda tener, Señor, lo dejo a un lado, y que tú seas el que gobierne en mi vida. Mi amigo, posiblemente usted hoy le esté copiando a la filosofía de este mundo, que le está diciendo a la gente: tú eres el capitán de tu vida, tú eres el arquitecto de tu destino, tú eres el que dirige tu barco, tu corazón es el que te guía. Mentira, mentira. Este pueblo debe entender en esta mañana que el único que gobierna aquí y que tiene todo el poder, todo el dominio y toda autoridad es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Y que cuando usted y yo entendamos eso y nos metamos bajo su soberanía, bajo su poder, bajo su dominio, Él va a cumplir su voluntad en nosotros. No oramos para cambiar la voluntad de Dios, oramos para entrar en la voluntad de Dios, y que Él sea el que actúe y haga de acuerdo a sus propósitos, porque Él sabe hacer las cosas perfectamente. Y sabe una cosa, hermano, cuando un creyente entiende eso, empieza a entender la escala de autoridad. Su hogar empieza a funcionar mejor, porque usted va a la palabra y va a entender qué es lo que Dios quiere para su hogar, cómo quiere gobernar Dios su hogar, cómo quiere gobernar su matrimonio, cómo quiere que se gobierne en su casa. Todo será sometido debajo de Él. Vamos a orar en esta mañana, dándole la gloria a Él en esta hora. Padre, estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo que tú eres soberano. Nosotros sometemos todo dominio, toda autoridad, todo lo que tenemos debajo de tus pies. Reconocemos que tú estás sentado en tu trono y que toda decisión, Señor, que se tome en nuestras vidas, Padre, sea sometida a tu voluntad, a tu soberanía y a tu dominio. Entregamos todo, absolutamente todo.
Señor, nuestra voluntad, nuestros propósitos, nuestros anhelos, todo está puesto debajo de ti. Toma control absoluto en esta mañana de nuestras vidas. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está en tus manos. Señor, tú eres el artífice de todo. Tú eres el soberano y dueño de todo. Y nosotros hoy te reconocemos como nuestro Señor. Padre, nos rendimos ante ti, reconociendo tu voluntad, reconociendo tu señorío en nuestras vidas. Hoy oro por un amigo que esté aquí y que hoy reconozca la grandeza, el poder y la soberanía de este Rey soberano. Y hoy venga y reconozca que ha vivido una vida en pecado, en rebelión, en oposición a Dios. Y que hoy reconoce que la soberanía de Dios está por encima de todo. Padre, lo pedimos en esta preciosa hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.